Alejandra Federica Guillermina, posteriormente conocida como Alejandra Petrovna, nació el 2 de junio de 1838 como duquesa de Oldenburgo, en San Petersburgo, durante el Imperio ruso. Fue la mayor de los 8 hijos de Teresa de Nassau-Weilburg y de Pedro de Oldenburgo. Durante los meses invernales, la familia permanecía en Peterhof, pero durante los veranos se trasladaban a su otra propiedad, Kamenoy Ostrov. Además de las materias académicas convencionales, su educación giró en torno a las artes. Durante su infancia recibió instrucción en música, pintura, danza, equitación y también en etiqueta. Desde temprana edad, Alejandra mostró aptitudes notables para las artes y manifestó un alto interés por la literatura, la historia y también por la genealogía. Esta formación cultivó en ella una inclinación hacia la medicina y una sensibilidad hacia las problemáticas sociales que afectaban a las poblaciones vulnerables. Tras su debut en la corte, después de una serie de cenas y recepciones, los padres de Alejandra planearon su matrimonio de acuerdo a su estatus y rango. El 25 de octubre de 1855, Alejandra se comprometió con su primo segundo, el gran duque Nicolás Nikolaevich, hijo de Nicolás I. En ese entonces Alejandra contaba con 17 años de edad, mientras que su prometido era 7 años mayor. El 7 de enero del año siguiente se convirtió a la fe ortodoxa y enseguida adoptó el nombre de Alejandra Petrovna. Finalmente, en el Palacio de Peterhof, la boda se celebró el 6 de febrero de 1856. Dado que el palacio destinado a ser la residencia de la pareja aún estaba en construcción, Alejandra y su esposo pasaron los primeros 5 años de su matrimonio en el Palacio de Invierno, lugar donde dio a luz a su primogénito, a quien nombraron Nicolás. La personalidad de Alejandra se caracterizaba por ser conservadora, manteniendo siempre un perfil bajo, tratando de evitar hacer apariciones públicas, pero su empatía hacia los demás la llevó a desarrollar un profundo deber hacia los más necesitados, lo que la condujo a que parte de su vida la dedicase a la caridad, destinando parte de sus propios recursos económicos a diferentes instituciones benéficas, tales como escuelas y hospitales. En diciembre de 1861, una vez finalizada la construcción del Palacio de Nikolayevsky, la pareja se estableció inmediatamente en este lugar. Mientras tanto, Alejandra, quien siempre pensaba en los necesitados, en este nuevo hogar, dispuso todo un salón para la organización de bazares benéficos y exposiciones artísticas, con el único propósito de recaudar fondos en beneficio de los niños huérfanos. En 1863 se instaló una iglesia en el palacio, todo bajo la supervisión del confesor de Alejandra, el arcipreste Vasily Lebedev, quien ejerció una notable influencia sobre su devoción religiosa. El 10 de enero de 1864 dio a luz a su segundo y último hijo, el gran duque Pedro Nikolaevich. Al siguiente año, asumió la presidencia del Consejo de Administración de la Oficina de la Emperatriz María Alexandrovna, una entidad encargada de la supervisión de orfanatos, fundaciones de beneficencia, escuelas y hospitales. El ámbito de la medicina y la enfermería le suscitó un especial interés, quien en ocasiones brindaba cuidados directos a los pacientes. Poco después, el matrimonio se fue deteriorando. Nicolás manifestaba un descontento ante la profunda devoción religiosa de Alejandra. Además, llegó a manifestar su desagrado por su falta de elegancia y su personalidad poco sociable. En 1865, el gran duque inició una relación extramarital con Catalina Chislova, una bailarina de teatro, cuya edad era de 19 años. Y ante el descaro de su esposo, nunca procuró ocultar su relación extramarital, a tal grado que estableció a su amante en una residencia, visible desde el estudio de su palacio en San Petersburgo. Durante este tiempo, la gran duquesa se vio envuelta en un duelo interno entre la desintegración de su matrimonio y la muerte de su hermana, quien murió en 1866. Hacia 1870, la relación matrimonial se había reducido a la total amargura. En ese entonces Alejandra solo buscaba consuelo y calma en sus 2 hijos y en sus labores caritativas, mientras que su esposo dividía su tiempo entre sus hijos legítimos y su segunda familia. Entre las inmensidades del palacio en San Petersburgo, ambos llevaban una vida separadas, coincidiendo únicamente en ceremonias de carácter oficiales.
Ante las intenciones de Nicolás de otorgar títulos nobiliarios a su amante y a sus hijos ilegítimos, Alejandra solicitó la intervención del zar Alejandro II. Sin embargo, su cuñado, que compartía una personalidad similar a la de su hermano, no demostró gran simpatía hacia su situación. Tras este encuentro, Alejandro II solo aconsejó a su hermano una mayor discreción y dispuso el exilio de Catalina a Wenden, cerca de Riga, en 1875. No obstante, al poco tiempo después, Nicolás logró el retorno de su amante y rápidamente la instaló junto a sus hijos ilegítimos en Crimea. Durante la guerra ruso-turca de 1877, el gran duque lideró al ejército ruso del Danubio, mientras que Alejandra organizó una unidad sanitaria impulsada por sus propios recursos. En 1879, el gran duque Nicolás, con la intención de alejar a su esposa Alejandra definitivamente, la acusó públicamente de haber cometido adulterio con su confesor, Vasily Lebedev, y posteriormente la expulsó del palacio. Sin ninguna otra opción, Alejandra se vio obligada a abandonar su residencia sin llevarse consigo pertenencia alguna y regresar a la casa de sus padres. Ese mismo año, tuvo el infortunio de sufrir un accidente de carruaje que la dejó parcialmente paralizada, perdiendo la movilidad de sus piernas y también la de su brazo derecho. Ante esta situación, su cuñado, el zar Alejandro II, nuevamente no mostró mucha compasión ante su tragedia, ya que fue obligada a abandonar Rusia indefinidamente para recibir tratamiento médico en el extranjero. En noviembre de 1880, con la esperanza de encontrar alivio a sus dolencias, emprendió un viaje a Italia. Sin embargo, lejos de alcanzar la tranquilidad deseada, Alejandra se enfrentó a nuevas adversidades que la hicieron experimentar las emociones más dolorosas que jamás hubiera imaginado. A principios de 1881, su marido Nicolás hizo una inesperada visita y se llevó consigo a sus dos hijos, dejándola sumida en una profunda desesperación y tristeza. Poco después, Alejandra se estableció temporalmente en el norte de Grecia. Con el asesinato de Alejandro II y el ascenso de Alejandro III al trono en marzo de 1881, la gran duquesa Alejandra pidió ayuda sobre su mal situación al nuevo zar de Rusia, quien era su sobrino. A diferencia de Alejandro II, su sobrino sí le mostró empatía, ya que al igual que ella, él también sentía desprecio por su tío, y desde ese momento, a Nicolás se le retiraron todos sus cargos y a Alejandra se le permitió regresar libremente a Rusia. En esta nueva etapa de su vida, Alejandra se mudó a Kiev, donde se estableció en el Palacio Mariinsky, la residencia imperial en la ciudad. Esto con la esperanza de lograr su recuperación física. Para ese entonces, la religión se había convertido en su principal sustento y también su consuelo. Su estancia en Rusia era conveniente para Nicolás, ya que él deseaba divorciarse oficialmente de Alejandra con la intención de contraer matrimonio legalmente con su amante. Pero Alejandra se negó rotundamente a aceptar dicho divorcio. Ante la negativa de Alejandra y el evidente deterioro de su salud, Nicolás simplemente deseaba que ella falleciera dentro de poco tiempo y de esta manera poder casarse legítimamente con Catalina, sin imaginarse que tan él como su pareja morirían antes que ella. La salud de Alejandra en Kiev no presentó mejora alguna, y en 1888 decidió comprar un terreno cerca de la colina Voznesensky. Allí, con permiso del metropolitano Platón de Kiev e invirtiendo sus propios recursos, fundó el monasterio femenino de enfermeras, conocido como el Monasterio Pokrovsky, un monasterio que contaba con hospitales, asilos y dispensarios para la atención gratuita de los más necesitados. Durante el verano de 1889, Alejandra recuperó la movilidad de sus piernas, pero debía usar vendajes firmes para mitigar el dolor que todavía persistía. El 3 de noviembre de ese mismo año, recibió las órdenes sagradas y se convirtió en monja, adoptando el nombre de Anastasia. En mayo de 1892, se sometió exitosamente a una operación de cáncer de mama. Tras su recuperación en Corfú, la gran duquesa regresó a sus actividades en febrero de 1893. Durante todo este tiempo, Alejandra siempre mantuvo una buena relación con sus dos hijos, quienes siempre la apoyaron durante la desintegración familiar. En 1898, mientras se encontraba en Crimea, su nuera, Militza de Montenegro, esposa del gran duque Pedro, dio a luz a gemelas, una de las cuales falleció poco tiempo después de su nacimiento. Alejandra se llevó los restos de su nieta,
para darle sepultura en el convento de Kiev. Finalmente, con una salud deteriorada a causa de su cáncer de estómago, Alejandra Petrovna falleció el 25 de abril de 1900, a los 61 años de edad. Sus restos fueron enterrados en el monasterio de las Cuevas, en Kiev.